serie La Liberación, el pan de los hijos. Aleluya. Y hoy vamos a hablar de el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús, lo que Jesús vino a hacer aquí en esta tierra. Mis amados, déjenme decirle, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que consiguió 12 hombres que lo seguían, sus discípulos, y empezó su ministerio, dice que entrando en Capernaum, y un día, en el día del Señor, un sábado, empezó a predicar la palabra, el evangelio a la gente, y dice que todos estaban así expectantes, todos estaban ahí escuchándolo, maravillados, como lo están ustedes hoy, porque les hablaba diferente. Lo que le hablaba a Jesús era maravillas. La gente no había escuchado cómo Jesús hablaba, no habían escuchado a antes otro hablar como Jesús, y todos estaban así en la sinagoga, bien concentrados, pendientes, los ojos en Jesús, escuchándolo hablar, cuando de pronto, diga conmigo, de pronto, por allá en algún lugar, no voy a decir atrás porque de pronto los de atrás se me sienten mal, por allá en algún lugar de la sinagoga, alguien gritó y dijo: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Mis amados, ¿qué sucedió? Una persona manifestó los demonios que habían en él. Una persona empezó a reaccionar, ¿cierto?, por la presencia de Jesús, por los demonios que habían en él. Por eso, mis amados, cuando Jesús comenzó su ministerio, lo que más le impresionó a la gente fue la manera de tratar con los espíritus malignos. Lo que más impactó a los judíos, al pueblo judío, al pueblo de Israel, era el milagro de liberación. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo habían visto. Nunca se había mencionado en el Antiguo Testamento la liberación. En el Antiguo Testamento no hay ningún ejemplo notorio que nos muestre que alguien fue liberado. Mis amados, los otros milagros que hizo Jesús, como sanidad a los enfermos, como provisión de alimentos a la gente, ¿cierto?, como control de la naturaleza, estos se mencionan en el Antiguo Testamento, pero el milagro de liberación, en el Antiguo Testamento no hay ningún registro de echar fuera los espíritus malignos, los espíritus inmundos. Por eso las personas que presenciaban esto quedaban maravilladas, quedaban impactadas cuando Dios liberaba a las personas. Ahora vamos allí al relato para que podamos ver y entender. Marcos capítulo 1, verso 23 al 27. Dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahí, cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, y de aquí en adelante, que esta serie sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que de aquí en adelante las personas queden enganchadas e inviten a otros a seguir esta serie poderosa de tu palabra, para que podamos entender lo que es la liberación, a lo que tú viniste a hacer a esta tierra, y también ser liberados. En el nombre de Jesús acallamos la voz del diablo. En el nombre de Jesús acallamos todo plan del enemigo. Se va el sueño, se va la pereza, se va la apatía. En el nombre de Jesús, oh Dios, por tu poder tomamos control de este tiempo y declaramos un favor glorioso y una administración poderosa en esta mañana, en tu nombre santo. Amén y amén. Mis amados, dice la palabra que Jesús mandó a los espíritus inmundos y le obedecían, se iban. Ahora, la Biblia menciona de demonios, pero también menciona espíritus malignos.
pero también menciona espíritus inmundos. Es la manera como Dios menciona en la palabra a los demonios. Espíritus malignos, espíritus inmundos. No espíritus chocarreros. Eso es del Chavo y eso no existe. Mis amados, el Espíritu dice que estando allí Jesús en la sinagoga, ministrando, predicando la palabra, de pronto el espíritu inmundo dio voces e identificó a Jesús. De una vez lo identificó. ¿Sabe cuánto tiempo duró que los discípulos se dieran cuenta que Jesús era el Hijo de Dios? Como año y medio. Pero el demonio de una vez reconoció que era Jesús el que estaba ahí, el Hijo de Dios. Y entonces hubo una manifestación física muy dramática. No era lo acostumbrado ver en la sinagoga una persona endemoniada. No era lo que se acostumbraba a ver. Es más, ninguno hablaba o predicaba como Jesús. Entonces, mis amados, y déjenme decirle que las cosas no han cambiado. Así como Jesús lo hacía, en el nombre de Jesús, en esta casa Dios sigue liberando, Dios sigue echando fuera a los demonios y trayendo paz a los corazones de las personas. Mis amados, y de la misma manera como impresionaba en los tiempos de Jesús, también en este tiempo impresiona a muchas personas cuando ven expulsar un demonio. Es más, esta situación hace que se meta en carrera en la iglesia, que en la iglesia no se puede manifestar ningún demonio. ¿No han escuchado? Ya eso no se ve. Uy, no. Pero en el nombre de Jesús tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Mejor que Jesús no lo podemos hacer nosotros. Y si Jesús cuando predicaba se manifestaban los demonios en la iglesia, de la misma manera tiene que ocurrir en nuestro tiempo, para que las personas sean libres. Mis amados, vemos que Jesús no trató con el hombre, no le dijo, mire allá Pepito, ¿cómo se te ocurre endemoniarte? ¿Cómo se le ocurre meter la nariz por allá? No, Jesús no habló, no le dijo nada al hombre, sino habló fue con el espíritu que estaba dentro del hombre. No hay nada que indique en la palabra que el hombre se había portado diferente. Fue la presencia de Jesús lo que reveló la presencia oculta de este demonio en aquel hombre. Pero mire, ese día fue poderoso. Ese día, ese sábado, Jesús en la sinagoga predicó, enseñó. Las personas se maravillaban por la doctrina, echó fuera demonios de esa persona. Y mire lo que hacía en la noche. Capítulo 1, verso 32 al 34. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué era lo que Jesús no permitía? Que los demonios, ¿qué? Hablaran. ¿Qué es lo que nosotros no debemos permitir? Que los demonios hablen. Por eso, mis amados, vemos aquí, dice que trajeron a muchos endemoniados. Y escúchalo bien, esta palabra no es muy bien entendida en medio del pueblo de Dios, porque la traducción no es tan clara como en el original. Cuando la palabra habla de endemoniado, no está hablando de poseído. Recuerda, el diablo a una persona lo influencia, lo oprime, lo controla y lo posee. Pero cuando la palabra aquí está hablando de endemoniados, no está hablando de gente poseída. Está hablando aquí de una persona que estaba influenciado por demonios, que estaba oprimido por demonios. Ahora la pregunta es, ¿un cristiano verdadero puede estar poseído por el diablo? Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos cristianos verdaderos hay conmigo en esta mañana? Levanten la mano. Ahora la pregunta es, ¿será que un cristiano verdadero puede estar poseído por el diablo? No, porque nosotros como cristianos ya le pertenecemos a Cristo. Diga conmigo, yo le pertenezco a Cristo. Diga conmigo, Cristo vive en mí y es la esperanza de gloria. Mis amados, nosotros no podemos ser poseídos por el enemigo. Ahora,
Sin embargo, un cristiano, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, un cristiano que ama al Señor, fiel, un cristiano verdadero, puede tener ciertas áreas bajo el dominio, bajo el control del enemigo, donde pueden ser influenciados, oprimidos, afligidos o atormentados por un demonio. Por eso tenemos que estar muy atentos con nuestro radar espiritual. Ahora, Jesús en todos los casos trató juntamente a los enfermos con los endemoniados. Por donde quiera que iba Jesús, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Y si Jesús lo hacía, ¿cuál es el ministerio de nosotros, los discípulos del Señor? Diga conmigo: sanar los enfermos, echar fuera demonios. Sanar los enfermos, echar fuera demonios. Aleluya. Mira lo que dice Marcos 1:39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Por donde quiera que iba, donde lo invitaban a una iglesia, a una sinagoga, ese era el trabajo de Jesús: sanar los enfermos y echar fuera los demonios. Era la costumbre de hacer de Jesús en cada sinagoga, predicar y expulsar demonios. Y en el nombre de Jesús también esa es nuestra tarea, empezando por nosotros mismos, porque el diablo quiere influenciar nuestras vidas, nos quiere oprimir, nos quiere obligar a que nos salgamos del camino verdadero. Mis amados, el ministerio de Jesús consistía en predicar, enseñar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Y el ministerio de la iglesia primitiva, la iglesia contemporánea, la iglesia que somos tú y yo, debe ser ese mismo ministerio de Jesús: predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Ahora, mis amados, cuando se reunían en las sinagogas allí, los judíos que se reunían allí en el día del Señor a buscar a Dios, eran personas, mis amados, respetables, trabajadoras, que amaban a Dios, que amaban la iglesia, por eso se reunían, que tenían una familia, que tenían unos hijos, que veían por sus hijos. Eran personas respetables, cristianas, bondadosas, pero con ciertos problemas. Mis amados, y de la misma manera, hoy en día, en medio de la iglesia, tenemos el mismo tipo de personas. Personas cristianas, decentes, trabajadoras, que asisten a la iglesia, que aman a Dios, que cuidan su familia, pero también en alguna área siendo oprimidos por un demonio, pero también en alguna parte de su vida tienen algún problema que no logran controlar, que se sale de sus manos, que dice: yo no puedo, no soy yo. Y detrás de ese problema que tú no puedes controlar, que se sale de tu mano, que dice: yo no soy, yo no puedo, detrás de ese problema hay un demonio. Mis amados, por eso, en el nombre de Jesucristo, hoy se rompe toda resistencia mental que se opone a la palabra de Dios, que no está receptivo a lo que dice la palabra y lo que dice Jesús. Y entonces, en el nombre de Jesús, hoy declaro que vamos a tener una mente abierta para poder aprender de Dios y ser ministrados por la palabra de Dios. Tener una mente abierta para tratar este tema y entenderlo, que nosotros también podemos estar oprimidos por el diablo en alguna área. Mis amados, es curioso que todas las personas, todo cristiano, entiende que una persona puede estar endemoniada. Es curioso. Tú hablas con cualquier cristiano y dice: sí, una persona puede estar endemoniada, pero dice: pero son los cristianos de Colombia, dice: no, los de África, esos son los que se endemonian. O los de nuestros países vecinos, esos son los que se endemonian. Pero nosotros los colombianos, no. A nosotros no nos pasa. Algunos dicen: no, el que está oprimido por el diablo es aquel que está en la calle, el que está poseído por un demonio, el que está loco, esquizofrénico, ese es el que está endemoniado. Yo no.
yo estoy bien, yo no estoy oprimido, mis amados. Entonces, es curioso pensar que el cristiano dice, si una persona puede estar endemoniados, ellos están endemoniados, influenciados por demonios, pero yo no, yo estoy bien, yo hago lo que quiera, yo pienso lo que quiera, yo no tengo ningún control de demonios. Mira lo que dice Lucas 4, 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Mis amados, vemos que el ministerio de sanidad y el ministerio de liberación en Jesús andaban juntos, se complementaban, ¿cierto? Jesús, para sanar a una persona lo liberaba, o para liberarlo lo sanaba. Es decir, el ministerio de sanidad y de liberación eran complementarios a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchos casos, mis amados, es necesario expulsar un espíritu inmundo para que la persona sea sanada. Porque hay algunas enfermedades que son producidas por demonios. Las personas están atadas por un espíritu de enfermedad. Ahora, dice que Jesús le ponía las manos sobre ellos a cada uno. Estamos en este tiempo de pandemia, de pospandemia, donde la gente no quiere que nadie lo toque, que nadie lo mire, que nadie se le acerque porque lo contamina. Si Jesús pensaba eso, él tocaba a los endemoniados, tocaba a los leprosos, y tú sabes que la lepra es prendediza. Él, para sanar un leproso, lo tocaba. Para sanar las enfermedades tocaba a la gente. Para reprender un demonio los tocaba. En el nombre de Jesús, que Dios traiga libertad a la gente y al pueblo de Dios, y pueda entender que, mis amados, en Dios estamos cubiertos. Y aunque que tenemos que ser prudentes, pero tenemos que entender que las cosas no han cambiado. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Ahora vamos a Lucas capítulo 13, del verso 11 al 16. Y dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años esta persona estaba enferma? 18 años. ¿Y cómo se llamaba la enfermedad? Espíritu de enfermedad. Tenía un espíritu que la enfermaba y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tremendo, ¿no? Una situación muy complicada. Una persona encorvada, jorobada, que no se podía enderezar. ¿Y qué causaba esa enfermedad? Un espíritu, un demonio. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire cómo Jesús primero le sanó su alma, se le sanó su espíritu, ¿cierto? Le hizo una sanidad en su alma, porque imagine esa mujer cómo se sentiría de rechazada, y le dice, ¿sabes qué, mujer? Eres libre. Pero si vemos en el siguiente versículo, dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Mire lo poderoso. Jesús la sanó en su alma. Jesús colocó las manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Y qué hacía la mujer? Glorificaba a Dios. ¿Qué haces tú cuando recibes un milagro de Dios? Diga conmigo, glorifico a Dios, alabo a Dios, bendigo a Dios. Ahora, miren lo que dice. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo.
¿Cómo Jesús ve esta enfermedad? Como una ligadura. Estaba atada. ¿Por quién estaba atada? Por Satanás, por demonios de enfermedad que la tenían ahí atada. ¿Cuántos años? 18 años. 18 años. Entonces, mis amados, al Jesús decirle, eres libre, muestra que estaba atada por un espíritu inmundo. Mis amados, algunos problemas físicos que tú puedes tener, que yo puedo tener, pueden ser causados por demonios. Pueden ser causados por influencia demoníaca. Por ejemplo, Jesús trató la mudez, la sordera, la ceguera, el encorvamiento como demonios. Mis amados, por lo que hemos vivido, por la experiencia que Dios ha dado al pueblo de Dios, por ejemplo, problemas de cáncer, enfermedad de cáncer, espíritu de cáncer, puede ser por un demonio, un espíritu de falta de perdón, por el cual entra y la persona es tocada. La artritis también pueden ser demonios. Problemas en los huesos, en las articulaciones, también pueden ser demonios que están ahí oprimiendo a la persona. Vamos, Lucas 13, 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mire lo que está pasando. Viene el enemigo, el diablo, tratar de asustar a Jesús, de que se fuera, de que no siguiera haciendo su obra. Y dice, mire, Herodes lo quiere matar. Lo estaba boleteando ahí para que se fuera. Pero Jesús le dice, vaya y dígale a esa zorra, yo hoy y mañana y al tercer día trabajo y hago mi obra y después la acabo. ¿Cuál era la obra que Jesús hacía? Echar demonios y hacer sanidades. Dice, id y decirle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. El ministerio de Jesús consistía principalmente en predicar, enseñar y que hacer sanidades y echar fuera los demonios. Y ese ministerio continúa en la iglesia viva, en la iglesia de Cristo, en medio del pueblo de Dios, en medio de sus hijos que le creen al Señor, que saben como así como Cristo tuvo ese ministerio, ustedes y yo tenemos ese ministerio de ir, llevar el evangelio a las personas, llevar el evangelio a la gente. Y si están enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Sanarlos. Y si no tienen trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Orar por trabajo. Y si tienen problemas de familia, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Y si están a punto de divorciar, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Pero algunos se creen que son psicólogos porque no leen la palabra. Y entonces el que no tiene trabajo empieza a darle consejos de trabajo. Dice, no, eso en Estados Unidos está buenísimo. Están recibiendo. Vaya, mire, mi amado, eso no dice la palabra que hagamos. Lo que dice la palabra es que oremos, que Dios es el que abre puertas. Por eso, si viene una persona y te abre el corazón y dice, estoy sin trabajo, y dice, ven, oro por ti, que Dios abra una puerta. Viene una persona enferma y con algún problema en su cuerpo, ven, oro por ti, que Dios te sana. Hay una persona endemoniada, en el nombre de Jesús, demonio, sal de esta persona, porque ese es el ministerio de Jesús. Ese es el ministerio de Jesús. Jesús no le decía, venga después, vaya mañana, vaya después. No, Jesús lo hacía de la misma manera en el mismo momento. Entonces,
El ministerio de Jesús hacía dos cosas: eche fuera demonios y realice ¿qué? Sanidades. Realice sanidades. Así fue que empezó, así siguió y así terminó su ministerio. Mis amados, en el Nuevo Testamento ninguno fue enviado a evangelizar sin primero tener la autoridad de echar fuera espíritus malignos. Mire lo que dice allí en Mateo capítulo 10, verso 1 al 8, lo que Jesús hizo con los discípulos cuando los llamó. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Y el verso 8 le dice: sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera de los demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Sanen, echen fuera demonios, resuciten muertos, limpien leprosos. De gracia recibimos, dad de gracia. Mis amados, Jesús los equipó y los envió para hacer esta obra. De la misma manera, nosotros como discípulos de Cristo, como mentores de esta casa, tenemos que anhelar ser equipados y buscarlo para ser equipados e ir a hacer la tarea que Jesús nos está mandando. Y miren lo que dice Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza maligna del enemigo, y nada os dañará. Mis amados, ¿qué fue lo que más los impresionó a los discípulos cuando Jesús los envió a predicar? Dice: Señor, los demonios se nos sujetan. Los demonios huyen cuando nosotros los echamos fuera, cuando nosotros los expulsamos. Y en otro pasaje dice: no se maravillen de eso, maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo pregunto esta mañana: ¿cuántos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Digan amén, porque ustedes y yo le pertenecemos a Cristo. Mis amados, y cuando Jesucristo resucita, allí en Mateo 28, 18, 19 y 20, vemos cómo Jesús los comisiona. Le dice: por tanto, mire, hagan discípulos. En otra palabra dice: así como yo les enseñé a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos, ustedes de la misma manera enseñen a los discípulos ¿a qué? A sanar a los enfermos y a echar fuera los demonios. Esto es poderoso, porque nosotros todos tenemos discípulos. Nuestros hijos son los primeros discípulos en la casa. Son los primeros que estamos ahí para enseñarle. Cualquier problema, cualquier dificultad, vamos a orar primero, vamos a clamar, vamos a buscar a Dios. Porque Jesús dice, Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, los discípulos debían enseñar a sus nuevos discípulos lo mismo que Jesús les había enseñado. ¿Y qué era lo que Jesús les había enseñado? Sanar y echar fuera demonios. También les enseñó a orar, ¿cierto? También les enseñó a dar. También les enseñó a ofrendar. También les enseñó a caminar en fe. Mis amados, en Hechos capítulo 8, versos 5 al 8, vemos, la Biblia habla del evangelista Felipe. En la Biblia hay solo dos personas que la Biblia los llama evangelistas: a Jesús y a este Felipe. Y nosotros en este tiempo a cualquiera le decimos evangelista. Bien interesante. Hechos 8, capítulo 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Mire lo poderoso, mire cómo Felipe obraba y ministraba en aquella ciudad, ¿cierto? Cómo predicaba la palabra y hacía señales. ¿Cuáles eran las señales? Dice, los que tenían espíritus inmundos, estos demonios salían de ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos se levantaban y los cojos eran sanados. ¿Y qué pasaba en la ciudad? Había gran gozo en el nombre de Jesucristo. Colóquese de pie y vamos a hacer una proclama, a declarar que llegó el gran gozo para Florida Blanca, para nuestra área metropolitana. En esta ciudad, en esta área metropolitana hay gran gozo, porque los demonios salen de las personas, los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados, los ciegos ven, los cojos andan, las familias se reconcilian, los que están atados por el diablo son libres en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Mire, puede sentarse, mire lo que producía gran gozo, que era lo que alegraba a la gente, que hacía que la gente se llenara de gozo y alegría. Ver cómo Dios obraba en las personas, ver cómo Dios liberaba, ver cómo Dios sanaba, ver cómo Dios ministraba de una manera poderosa. Mis amados, entonces, ¿qué son los demonios? Los demonios son seres sin cuerpo. Por ahí hay una canción vieja de la vieja guardia, que uno no entendía por qué hablaba así, pero ahora entiende de qué se trataba. Decía, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. Esos son los demonios. Los demonios son seres sin cuerpo y sienten un deseo ardiente por estar dentro de un cuerpo. Los demonios tienen un anhelo ardiente por meterse en cuerpos. Por eso va mirando por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien abre una puerta para venir a oprimirlo. Porque ellos anhelan estar en cuerpos, anhelan meterse en cuerpos, anhelan estar en la mente, en la boca, en el corazón de una persona, en los genitales para oprimirlos, en las manos para mantenerlos atados. Ahora, mis amados, es tanto el deseo de estos demonios, de estos seres sin cuerpo, de meterse en un cuerpo, que si no encuentran un humano se meten en un animal. Dice la palabra que demonios le rogaron a Jesús que lo dejara estar en los cerdos, porque podemos ver aquí el anhelo y el ansia de esos demonios de poseer cuerpos. Ahora, los demonios tienen dos objetivos principales que Satanás les ha asignado. Dos objetivos principales por el cual el diablo saca su ejército de demonios para que recorran el mundo, para que recorran la creación. Primer propósito, objetivo de Satanás, en el cual le encarga a los demonios, es impedir que las personas lleguen a conocer a Cristo como Salvador. Ese es el primer objetivo de la gente, que la gente llegue a conocer a Cristo como Salvador, que conozca la verdad del Evangelio, que se le revele la luz del Evangelio. El diablo hace todo lo posible porque la gente no conozca de Jesucristo. Por eso lo incita. Por eso el diablo, cuando un cristiano falla, se vuelve noticia nacional y noticia mundial, para que tenga otro incauto de qué cogerse para no buscar a Dios. ¿Es así? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Millones. ¿Cuántos hombres de Dios hay en el mundo? Millones. Pero uno falla
Y el diablo utiliza a la gente para subirlo a las redes, para hacerlo noticia. Porque de esta manera espanta a otros. Y dice, no, mire, si así es él, ¿cómo serán los demás? Yo por allá no voy. Eso es una mentira, eso es un negocio. El diablo hace todo lo posible para que la gente no conozca del Señor. Utiliza nuestra misma familia, el cónyuge, los hijos. Hay personas que tiemblan de sus hijos para venir a la iglesia, porque detrás de esos no son los hijos, son demonios. Por eso, en el nombre de Jesús, cuando tu hijo te quiera venir a impedir que tú vengas a la casa de Dios, o tu papá quiera impedir que vengas a la casa de Dios, reprende el demonio que hay detrás de él, porque no es la persona, son demonios que no quiere que tú busques a Dios, que tú te congregues, que tú hagas y cumplas el propósito de Dios. Y va a hacer todo lo posible porque tú no te congregues, porque tú no leas la palabra, para que tú no te acerques a Dios, porque ese es el objetivo, que la gente no conozca al Señor, que la gente no se le revele la luz del Evangelio. Pero si no lo logran, también tienen plan B. Su objetivo es impedir que las personas sirvan al Señor de una manera eficaz, que no cumplan su propósito y llamado. El diablo va a tratar de desviarte a ti para sacarte del propósito del llamado. El diablo te va a proponer todos los negocios posibles para sacarte del destino. Si es posible, te hace ganar el baloto para robarte el alma. Porque esa es la estrategia del diablo. El diablo hace una cantidad de cosas para que la gente se vuelva atrás, para que no cumpla su objetivo, para que no busque a Dios, para que no busque al Señor, para que no hagan la voluntad de Dios, para que no cumplan su propósito y su llamado. Mis amados, una persona que no es libre le cuesta servir al Señor, le cuesta buscar a Dios, le cuesta adorar. Una persona atada por demonios, aunque es salva, porque somos salvos por la sangre de Cristo, aunque si Jesucristo viniera se va con él, pero no es libre totalmente en la vida, no puede disfrutar la vida. Una persona oprimida por el diablo no puede vivir la vida abundante de Dios. Vive en congoja, vive en agobio, vive en depresión. Y en estos momentos, en los aires, en el mundo, hay un espíritu de temor, de agobio, de depresión, de desesperanza, que algunos caen en eso y vuelven y entran a esa situación. Y entonces se dejan llevar por la corriente del enemigo, y el diablo está cumpliendo el objetivo, que es sacarlos de Dios, sacarlos del camino, hacerlos desviar. Mis amados, en la Biblia hay un pasaje bien impactante. Dios llama a un hombre, a un profeta, y le da una tarea. Ve y haz esto. Dile esto al rey. Pero por favor, cuando te devuelvas, no te detengas, no hables con nadie, ven. No hables con nadie, apresúrate y vuelve a tu casa. Y él hizo la tarea. Fue y la hizo. Y cuando iba de regreso, dice que le sale al camino un profeta viejo. Y le dice, oye, yo también soy profeta. Yo también escucho la voz de Dios. No, Dios me dijo a mí que le dijera, que lo invitara a mi casa, que comiera. Ven. Y él obedeció. Y en el momento que estaba en la casa comiendo, vino palabra de Dios por el mismo profeta que lo había hecho desviar. Y le dice, mire, no llegarás a tu casa, morirás asesinado por un león. Y uno dice, no entiendo esto.
cómo este hombre de Dios hizo la tarea y volvía, y alguien lo desvió, y por eso Dios lo va a quitar de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere dar un ejemplo en este tiempo. Que los más viejos en el cristianismo son los que apagan el evangelio a otros. Le dicen, no se congregue, no busque a Dios, aquí en la casa también se puede buscar a Dios, no necesita estar por allá, no necesita ofrendar, no necesita diezmar. Mire, yo llevo 50 años el evangelio y Dios me ha sostenido. Esos son los profetas viejos, esos son los profetas, los bichos. Que tú no caigas en lazo de uno de esos, que te hace desviar del camino, que te saca del propósito de Dios, que te desvía. Venías caminando bien y vino alguien y te sacó. Un profeta viejo, un profeta con muchas mañas, resabiado, había vivido toda la vida conociendo al Señor, pero saca al otro. Y de la misma manera en este tiempo pasa lo mismo. A veces los más antiguos, que debieran ser los más fervorosos, los más fervientes, son los que hacen que otros pierdan la fe, que otros no busquen a Dios, que otros no se acerquen a Dios. Pero en el nombre de Jesucristo, Dios está abriendo los ojos hoy, tanto de los que llevan 50 años en el evangelio, como los que lo están conociendo hoy, en el nombre de Jesús. Y hay un fuego en nuestro corazón, un fuego que nos quema, un fuego por su presencia, un fuego por ver la gloria de Dios. Mis amados, ese es el plan del enemigo, desviarte. Ahora, una persona oprimida por el diablo muchas veces no logra el propósito en su vida, y así haga maromas y tenga la plata que tenga, y vaya donde vaya, siente una insatisfacción, porque eso solamente lo llena Dios cuando hacemos su voluntad. Y déjeme decirle que no hay nada más hermoso en esta tierra como estar en la voluntad de Dios. Tú sientes tranquilidad, sientes paz, sientes un gozo que no se puede comparar con nada, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mis amados, hay dos cosas que nos oprimen a nosotros como humanos que tenemos que diferenciar. Una cosa es la vieja naturaleza, los deseos humanos, la vanidad, y otra cosa son los demonios. Tenemos que diferenciar entre la carne y los demonios. Cuando hablamos de la carne es la vieja naturaleza, son esos deseos humanos, esos anhelos humanos que muchas veces nos sacan del propósito de Dios. Ahora, la carne es la vieja naturaleza y los demonios son seres que entran y ocupan ciertas áreas de tu personalidad, de tu carácter. ¿No han visto personas ahí que está hablando bien contigo, ahí todo bien, ahí sí como le veo, pero de pronto se transforma? Los ojos le brillan y le cambia el carácter. Por ejemplo, estás hablando bien y de pronto le habla de Dios y de una vez se transforma. O estás hablando bien y de pronto habla de finanzas y de una vez se transforma. O estás hablando bien de tu iglesia y viene otro religioso y uno ve, no es él. No es él. Una vez yo lo pude ver aquí en directo. Viene una persona conocedora de Dios, que ama a Dios, pero tiene una área que el diablo lo oprime. Y esta persona hablamos ahí en el escritorio, bien, ¿y qué más? ¿Y cómo está? ¿Y qué? Pero de pronto se transformó. Y ya no empezó a hablar como estaba hablando antes, sino ya era oprimido por demonios, influenciado por demonios. Entonces tenemos que diferenciar cuando una persona lo está oprimiendo a un demonio, o cuando una persona simplemente es la carne, su vieja naturaleza, que lo está llevando a cosas malas. Ahora, ¿qué ejemplo podíamos dar para entender lo que es la carne y los demonios? La palabra de Dios dice que donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres, las águilas.
Es decir, que para que hayan buitres chulos, se necesita que haya carroña. Donde no hay carroña, no hay buitres. Donde no hay carne, donde no hay vieja naturaleza, no hay buitres. La carne es como la carroña. Los demonios son como los buitres que se asientan sobre la carroña. Podemos de estar seguros que los buitres llegarán ahí donde esté la carne no regenerada del hombre, donde la persona le dé cabida a la vieja naturaleza, le dé cabida a su ira, a su enojo. Llega el momento que vienen demonios y lo oprimen. Es decir, todo inicia con un deseo de la carne. Todo inicia con una actitud de la carne. Ahora, ¿cómo se vence la carne? La carne se vence sometiéndola a Dios, llevándola a los pies de la cruz de Cristo, como dice Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa y con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cómo se vencen los demonios? Los demonios se expulsan, se echan fuera. Y se necesita una batalla para echar un demonio. Y que la persona esté dispuesta, reconozca que está oprimida en una área y realmente quiera ser libre. Porque cuando la persona no quiere, cuando la persona no reconoce, es difícil poder ministrar liberación a una persona. Ahora, ¿cuál es la solución correcta que debemos actuar en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer cuando es la vieja naturaleza? Diga conmigo, someterla. ¿Y qué tenemos que hacer cuando sea un demonio? Expulsarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, pero muchos demonios, la puerta de entrada es la vieja naturaleza, es los deseos humanos, es los deseos carnales, que aparentemente son buenos, pero con muchas veces a esa persona se le convierte su Dios, su deseo, y la carne es más fuerte que Dios en su vida. Y entonces pasa lo que dice la canción, que también yo creo que fue inspirada en demonios. Un elefante se balanceaba sobre la ¿qué? La tela de una araña. ¿Cómo la tierra se resistía? ¿Qué pasó? Fueron a llamar a un camarada, y eso pasa con los demonios. Cuando un demonio encuentra cabida en una persona, entonces el demonio dice: no, esto aquí está muy bueno, es un hotel todo incluido, pero yo solo, vamos a llamar a otro. Y entonces la persona empieza a aún ser más oprimida, más demonios vienen a su vida, más demonios vienen para atormentarla, para dañarla, para destruirla. Ahora, mis amados, ¿cuál es el fin de Satanás? Primero, que no conozcas al Señor. Segundo, que no lo sirvas y que no tengas una vida abundante. Y tercero, la meta de Satanás es matarte y, si es posible, llevarte al infierno. Esa es la meta de Satanás. Quiere destruir tu vida. Por eso el diablo los ataca con pensamientos de suicidio, de derrota. Vete, que ese es aquí nadie te quiere. Y cuando le da cabida a su pensamiento, le dice: mira, suicídate. Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere matarte y, si es posible, llevarte al infierno. Porque esta es una guerra de adoradores. Pero eso, en el nombre de Jesucristo, hoy, por el poder de la palabra, se está quitando esa venda de los ojos de creer que los endemoniados son los otros y que yo no tengo nada. Y que yo no tengo problemas. El diablo influencia, oprime, controla y posee a una persona. El próximo domingo vamos a ir más detalladamente para poder entenderlo y para poder mirarlo en nuestras vidas, aplicarlo en nuestra vida. ¿Será que habrá algo eso en mi vida? ¿Será que no me había dado cuenta que eran demonios? Por ejemplo, esta mujer, ¿cuánto llevaba enfermo? 18 años.
¿Y qué la tenía enferma? Era un demonio. ¿Y ella qué creía? No, que era una enfermedad, que eso fue por la luna, eso fue por tomarse un agua, eso fue por tal cosa, eso fue por X. No, son demonios que oprimieron a esa persona.